La 1 y la 2. Sí. Yo cometí una falla con un pedimento y le hice que la residencia. No sé qué dije. Alcántara Castillo, Daniel Perdomo Ortiz, Guillermo Carán, Óscar Santiago Batista, Alfonso Fermín Balcácer, Ramón Pérez Fermín y Ricardo Espaillat. Abogados, licenciados Eusebio Peña Almengo y Carlos Alberto Ramírez Caraballo. Almengo, conjuntamente con el doctor de Alcántara Castillo, Ramón Pérez Fermín, Carlos Alberto Ramírez Caraballo, Natanael Santana, Alfonso Fermín Balcácer, Rafael Rosó Merán, Rufino Sandoval y Jorge José Gabriel Ortegas, en representación de los accionantes. Ángeles, en compañía del doctor Marino de Ligüete, Manuel Olivero, licenciado Stanley Rafael Ciprián, Arriaga, Rudy Antonio Liriano, Rubén Puntier, licenciado Federmido Ferrera y el licenciado José Nicasio Díaz Guzmán. Tiene la palabra la parte demandante. Muchas gracias, magistrado. La presente acción de amparo, magistrado, viene como consecuencia de procurar la salvaguarda del cumplimiento de los derechos fundamentales de los accionantes. Específicamente, magistrado, procuramos la tutela judicial de los derechos constitucionales que consagra la Carta Magna en el artículo 39, el numeral 5. Toda vez que el Partido Reformista celebró una reunión del Directorio Central Ejecutivo, máximo organismo de dirección del Partido Reformista, constituido en esa ocasión en Congreso Joaquín Balaguer, donde decidió en una de sus 10 conclusiones que nuestro partido iba a acudir solo a las elecciones sin alianzas con ningún partido mayoritario del sistema. De manera extraña y sin explicación, durante casi un año se han presentado violaciones, muchas de ellas que contravienen el estatuto interno vigente, y sin duda alguna recae sobre el representante legal del partido, el presidente del partido, el ingeniero Morales Troncoso, convocar la asamblea para elegir candidato y candidatura propia, la Asamblea Nacional Ordinaria. Sorpresivamente hemos visto cómo se convoca una reunión de organismos de menor jerarquía del partido para convocar una Asamblea Nacional Extraordinaria para que se le otorguen poderes para negociar un acuerdo con organizaciones políticas del sistema, ya sean mayoritarias o no. Entonces, en consecuencia, nosotros consideramos, magistrado, que todas esas convocatorias de la Comisión Política, la Comisión Ejecutiva y posteriormente esa reunión de la Asamblea Nacional Extraordinaria son sin duda alguna, a la luz del Estatuto, a la luz de la Constitución y a la luz de la ley electoral, apócrifas. Sus miembros son los que componen la Asamblea Nacional del partido, que se divide en ordinaria y extraordinaria. Pero también el Estatuto del partido ordena
a que esos miembros del directorio central ejecutivo se constituyan en Congreso cada 4 años, Joaquín Balaguer, para trazar las directrices que habrá de tomar el partido en los procesos venideros. Del 16 al 23, en un hotel de Santo Domingo, se convocó al directorio central ejecutivo. Nosotros traímos una grabación, porque se dice, bueno, pero no es vinculante. Se deliberaron todos los puntos y para poder tomar las decisiones hubo que esperar que hubiese quórum de la matrícula del miembro del directorio central ejecutivo. Posteriormente, se convocó a la comisión política del partido para los puntos que se aprobaron ahí, vincularlo de manera directa e institucional al partido. Y el 24 del mes de febrero se celebró la reunión de la comisión política. Ahí se presentaron inclusive las modalidades que, haciendo uso de lo que establece el artículo 38 de los estatutos, se iba a presentar a la comisión ejecutiva, que es la que está facultada para convocar la asamblea ordinaria para escoger el candidato y para escoger la modalidad previa recomendación de la comisión política. Ese día 24, a solicitud nuestra, que fuimos también de los que readecuamos el estatuto, se aprobó la asamblea de delegados, una de las modalidades establecida en el artículo 23 sobre las facultades de la asamblea ordinaria del partido, la asamblea de delegados, que no son más que los mismos miembros, constituidos por los mismos miembros de la asamblea ordinaria, esos mismos miembros que se constituyen cada 4 años en el Congreso Joaquín Balaguer. Estamos hablando de los mismos actores. Fui el primer exponente también, secundado por el presidente del partido. De nuevo tuvimos en contra a la mayoría de los precandidatos, Mable, Hito, Guillermo, todos. Pero la propuesta nuestra fue escogida con el voto mayoritario de los asistentes de la comisión ejecutiva. Y se fijó para el día 1 de julio la asamblea ordinaria del partido para escoger el candidato. El presidente estaba en el extranjero y cuando llega, 3 días antes, fue diferida la fecha, no suspendida la asamblea. La fecha fue diferida para una nueva convocatoria. La comisión que de oficio el estatuto designa para la celebración del evento y escoger el candidato, emplazó, exigió, mediante comunicación que está depositada en el segundo inventario que depositamos, en el inventario complementario. Y los precandidatos también, porque aperturaron la inscripción, se inscribieron todos, lo certificaron a todos, y está la certificación del secretario electoral del partido. Honorables. Y misteriosamente, en una reunión que nos convocó el presidente, dijo que lo que quieren los poderes. Él había dicho que iba a participar, no había dicho a nosotros, con lo que se reunía periódicamente. Poderes, poderes y poderes. Y porque los medios de comunicación estaban diciendo que no podían otorgarse poderes porque los efectos y el objeto que le corresponde a la asamblea ordinaria todavía estaban vigentes. Metieron también de contrabando que la asamblea extraordinaria es soberana y se somete a dejar sin efecto todas las decisiones que anteriormente se tomaron. El artículo 24 del estatuto, debe leer el 20 primero. La Asamblea Nacional, el 19. La Asamblea Nacional es la suprema autoridad del partido. Sus decisiones son inapelables, de obligatorio cumplimiento para todos los organismos, órganos y miembros del partido. Pero se dividen en dos, en ordinaria y extraordinaria. Y dice el artículo 24, porque si bien es cierto que son inapelables y son de cumplimiento obligatorio, es dentro de sus atribuciones. Lo que puede decir la Asamblea Ordinaria dijo que todo el que va a estar aquí se tiene que quitar los pantalones. Pero eso es verdad. Y más se está violentando derechos constitucionales y fundamentales, como los derechos adquiridos de los que se inscribieron. Que esta es la certificación, la inversión de tiempo, la facultad
facultades de servicio del partido para llevar su precandidatura, con la inversión económica tenían. Y están ahí. La asamblea extraordinaria. Esa es la asamblea, el artículo 24. Para lo que han dicho los medios de comunicación y puedan decir aquí. En el letrado B, concertar fusiones con otro partido político, organización o movimiento político de acuerdo con la disposición de la ley electoral, así como refrendar acuerdos y decidir sobre cualquier otro asunto, pero que no fuere de la competencia de otro organismo y órgano del partido. Y la comisión política vinculó todas las decisiones del Congreso. Y la comisión ejecutiva aprobaron la modalidad. Y la comisión ejecutiva convocó para el día 1 de julio y se diferió la fecha. Se crearon los reglamentos pertinentes, se inscribieron los candidatos. Y además, señores, vanguardistas de que se preserve el sistema democrático de la República Dominicana. Porque eso se hizo en el 2010. Llevaban candidatura, que Alexandra Síndico, como Santo Domingo Norte, todo el mundo, vamos solos. 3 o 4 se inventaron que había que hacer una alianza. Le pasaron por encima todo. Y todo el precandidato perdió su dinero y nadie le respondió sobre sus derechos fundamentales. Y ahora pasa lo mismo. Ni explicación, ni nada. El derecho de participación de la equidad que establece el artículo 39 y 605, nadie lo va a preservar, nadie lo va a permitir o va a salvaguardar. Y nosotros hemos acudido por eso al Tribunal Superior Electoral. Que se sepa, es un amparo ante el Tribunal Superior Electoral, no es un amparo ante otro Tribunal Superior, para que estemos claros, porque los comentarios expresos radiales y televisivos han tratado de confundir. Perdón, honorables magistrados, dispensa, como ellos han anunciado que piensan concluir al fondo, nosotros tenemos unos planteamientos in previo a toda conclusión al fondo, que queríamos saber si el tribunal entiende que este es el momento propicio para presentarlo o si prefieren que lo realicemos luego de la conclusión de ellos. Al inicio nosotros preguntamos, yo pienso que usted no había llegado, si había algún pedimento. No se hizo la pregunta. Bueno, dijimos que sería algún pedimento previo a que las partes presentaran conclusiones y nadie dijo nada. Por lo tanto, Honorable, con el mayor de los respetos, independientemente de que tal vez en el momento que usted hizo la pregunta existiera o no existiera, durante el transcurso de la ponencia pudieron haber surgido dentro de la creatividad de los abogados cualquier tipo de incidente, y la ley 34 establece que podemos presentar previo a en todo estado de causa, previo a la conclusión del fondo. Así que en ese sentido, como tenemos nosotros abierto el plazo de presentación, le hemos solicitado si dentro del protocolo podría permitirnos que lo hagamos ahora, o si prefiere el tribunal que lo hagamos después que ellos presenten sus conclusiones antes de la nuestra fondo. La ponencia inicial se refiere a los medios de inadmisión que en defensa de los reclamados estamos presentando en el día de hoy. El primero de esos medios de inadmisión radica en lo que establece el artículo 107 de la ley 137-11, que crea la ley orgánica del Tribunal Constitucional y establece el reglamento del amparo de cumplimiento. La demanda de la cual se encuentra apoderado en el día de hoy es un amparo de cumplimiento tal y como dice la instancia introductiva presentada por los reclamantes en amparo. ¿Qué establece el artículo 107? Que previo a toda demanda de cumplimiento, los reclamantes deben hacer una notificación de puesta en mora, estableciendo a la persona intimada que tiene 15 días laborables para realizar la acción la cual se reclama. Y posterior vencido esos 15 días laborables, que serían alrededor de 21 días, se procede al depósito del recurso de amparo.
ese plazo no fue otorgado por la parte hoy reclamante. La parte reclamante depositó con sustancia introductiva el acto 71/2012 de fecha 20 del mes de enero, instrumentado por el ministerial Freddy Méndez Medina, alguacil de estrado de la octava sala penal del Distrito Nacional. En dicho acto otorgaron un plazo de un día franco, es decir, 3 días. Y no pasada una semana de la notificación de dicho acto, fue instrumentado ante la Secretaría de este Honorable Tribunal Superior Electoral el recurso de amparo en cumplimiento. En tal virtud no se han cumplido los plazos prefijados por la Ley 137-11 y en lo que establece la Ley 834 del 78, en sus artículos 44 y siguientes, especialmente en el 46, procedemos a presentar el medio de inadmisión por violación al plazo prefijado, que establece que esta demanda es improcedente y no puede ser recibida ni tomada en cuenta por el tribunal por no respetar esos plazos legales, y haciendo alusión también al artículo 108 de la referida ley 137-11, que establece la improcedencia cuando no se han respetado los plazos de la notificación de la puesta en mora. Continuamos con los demás medios de inadmisión presentados por el doctor Rudy Liriano. Buenos días, honorable magistrado. Fijaos bien, honorable magistrado, que las partes accionantes, en uno por uno de sus petitorios, se han referido a actos, cuando tratando de confundir a vosotros, honorable magistrado, quieren darle una fuerza de ley y una vinculación que extrañamente no existen. Pero esta ley 137-11 establece de manera clara y precisa en los literales D y G que cuando se interpone con exclusiva finalidad impugnar la validez de un acto administrativo o cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación previa, el artículo 108 establece la improcedencia del amparo de incumplimiento. Fundamentado en el texto de ley, nosotros vamos de manera subsidiaria a presentar, o más subsidiariamente, a presentar el siguiente pedimento in limine litis: que se declare el presente recurso de amparo inadmisible en virtud de que el amparo de cumplimiento establecido en el artículo 104 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Ley número 137-11, ha sido establecido para ser ejercido en contra de los funcionarios o autoridades públicas renuentes de cumplimiento de una norma legal, y los accionantes en amparo no devengan los accionados en amparo no devengan la condición de funcionarios públicos en los cargos que detentan dentro del Partido Reformista Social Cristiano, de lo cual a los cuales se les reclama mediante este amparo el cumplimiento de una actuación o varias actuaciones que ellos hacen alusión. No se les reclaman principios y normas legales que ordenen la omisión de resolución o acto administrativo de naturaleza administrativa, por lo cual la demanda es inadmisible debido a que los elementos que caracterizan esta acción no se encuentran tipificados en el presente caso, por lo que el cumplimiento de los artículos en cumplimiento a los artículos 44 y siguientes del Código de Procedimiento Civil debe ser declarada inadmisible su acción, fundamentado en lo establecido en el artículo 108, los literales que hicimos mención. Bajo reservas, y le cedemos la palabra al doctor Frederico Ferrer. Fundamental en la causa de inadmisibilidad que establece el artículo 70 de la ley 137-2011. ¿Qué establece este artículo como causa de inadmisibilidad? Dice lo siguiente: el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción sin pronunciarse sobre el fondo en los casos siguientes. Y en su numeral 2 establece lo siguiente:
cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los 60 días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. Y me explico. El tercer Congreso Joaquín Balaguer, al que ellos hacen alusión, están parados del artículo 30, acápite C de los estatutos del partido, no es más que una reunión del directorio central ejecutivo con un mandato de que cada 2 años se convierte en Congreso Joaquín Balaguer y establece acto seguido que es un organismo para la reflexión, análisis y estrategia del proceso electoral pasado y poderlo planificar hacia el futuro. Ese congreso se dio en el mes de marzo. Luego se hicieron 2 reuniones consecutivas de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Política el mes siguiente. ¿Qué determinaron esos 2 organismos? En virtud de lo que establece el artículo 37, que le da la facultad a la Comisión Ejecutiva, y el 38, que le da la facultad a la Comisión Política. La Comisión Política recomienda a la Comisión Ejecutiva, que a su vez recomienda convocar la Asamblea Ordinaria para dar cumplimiento. Estos 2 organismos convocan la Asamblea Ordinaria para el 1 de julio. Y precisamente son los accionantes, mi amigo, mi directo amigo, el doctor Eddie Alcántara Castillo y Larry Perdomo, quienes reúnen a los precandidatos y le dicen a las autoridades del partido que no había condiciones en ese momento para realizar esa Asamblea Nacional Ordinaria y que había que diferirla. Las autoridades del partido, encabezadas por su presidente, ingeniero Carlos Morales Torcoso, Ramón Jorge Bernal y la comisión organizadora de la sazón, el secretario de Organización y de Asuntos Electorales, se reúnen y difieren sin fecha fija, esa Asamblea Nacional Ordinaria, con el objetivo de que ellos, los precandidatos que solamente habían inscrito 2 a la fecha de 7, 2 habían formalizado sus inscripciones, y luego pasó el tiempo y ellos no sintieron conculcados sus llamados derechos fundamentales que lo establece en el artículo 39, párrafo C, que están hasta equivocados, porque ese artículo lo que se refiere a la igualdad de género, no se refiere a más nada, ese artículo. Entonces, en ese sentido, nos vamos a imaginar, si partimos de que fue diferida la fecha del 1 de julio, los 60 días que establece este artículo se vencía al 1 de septiembre, una fecha sagrada para nosotros los reformistas que no se nos olvida, y ellos saben por qué. Es el natalicio del doctor Joaquín Balaguer. Entonces, en ese sentido, honorable magistrado, ese acto de alguacil notificado en los primeros días de este mes de febrero, poniendo en mora al presidente, resulta a toda luz extemporáneo por haber vencido el paso de los 60 días que establece el numeral 2 del artículo 70. Consecutivas. Una de la Comisión Política, donde mi directo amigo Eddie Alcántara y Larry Perdomo, los principales accionantes, expusieron sus consideraciones en ese escenario, que es el escenario donde hay que ir a discutir. Consideraciones que fueron apabullantemente rechazadas por la dictadura de la mayoría. La dictadura de la mayoría aplastantemente rechazada. Este mismo organismo que ellos alegan que le dio carácter vinculante, estableció convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria, estableció la fecha, la Comisión Ejecutiva solamente puede establecer fecha, hay que revisar el artículo 37 y recomendar la modalidad. Esta Asamblea Nacional, el máximo organismo de dirección, fue convocada para el 29 de agosto pasado. ¿Qué hacen esos 2 organismos? Porque tiene que haber una agenda previa. 29 de enero pasado. ¿Qué hacen esos 2 organismos? Recomendar. Es la única facultad que tienen. Tampoco son vinculantes. Recomendar, convocar la asamblea y recomendar una agenda. Como tal se hizo, se dijo que en esa agenda se iba a dar pleno poder al presidente del partido para formalizar cualquier pacto de alianza, concertación. Pero también dejó abierta la posibilidad de la convocatoria de una asamblea para escoger candidatos. O sea, no ha sido cerrado esos poderes. Entonces, aquí nos estamos adelantando a los procesos, pero todavía hay otra asamblea por convocar. Que es la que puede ratificar un pacto de alianza, la que puede decidir llevar una candidatura propia. Eso todavía es un hecho futuro incierto. Estamos atacando un hecho que no existe, incierto. Ahora bien, honorable magistrado, los estatutos del partido, que son la ley que nos rigen a nosotros, los dirigentes del Partido Reformista Cristiano, y ya ellos lo dijeron, el partido, óigase bien, puede hasta disolver el partido. ¿Y qué me dicen las funciones que ellos le llaman limitativas? El 22. Dice, la Asamblea Nacional Extraordinaria tiene la siguiente
situaciones. Aprobar o modificar la declaración de principio, estatuto, himno y plataforma política. B. Concertar funciones con otros partidos, organizaciones o movimientos públicos de acuerdo con las disposiciones de la ley electoral, así como refrendar acuerdos y decidir sobre cualesquiera otros asuntos. Oiga bien, otros asuntos que no fueron de la competencia de otros organismos y órganos del partido. Es un abanico abierto para todo, hasta para disolver el partido, la comisión política, la comisión ejecutiva de fecha 15 de enero. Y segundo, a recomendación de 50 asambleístas mediante carta depositada con antelación, derogó, dijo que derogaba todas las disposiciones que le sean contrarias tomadas por organismos anteriores. Entonces es ahí donde nosotros terminamos que poniendo ello en mora para la convocatoria de una Asamblea Nacional Ordinaria que fue derogada, que no existe, que es inexistente, su acción deviene necesariamente en una falta de objeto. Entonces, como dijimos que los incidentes se iban a plantear de manera simultánea como se han planteado, concluimos solicitándole a este honorable tribunal acoger todos los medios de inadmisión planteados en virtud de lo que establece el artículo 44 de la ley 834 de 1978. Están por escrita. Entonces, en ese sentido, magistrado, hacemos reserva de si el tribunal decide, como es su costumbre, acumular estos medios de inadmisión, hacemos reserva de réplica y de conclusiones al fondo. Declarar inadmisible la presentación de amparo por ser violatorio de lo que establece el artículo 44 de la ley 834 de 1978 con respecto a lo que es el plazo prefijado, la prescripción, la falta de objeto, la falta de calidad y la falta de interés. Y solicitamos un plazo posterior a los accionantes para un escrito justificativo de nuestras conclusiones. Y daré justicia bajo reserva de plantear conclusiones al fondo para el magistrado. Muchísimas gracias. Nuestros medios se fundamentan en la falta de calidad. Para poder accionar en justicia hay que tener calidad. En este caso, magistrado, los accionantes carecen de calidad para poder accionar, ya que los abogados que representan a los accionantes no han podido demostrar a este tribunal, no han podido depositar en este tribunal documentos que justifiquen la calidad de los accionantes. Nos referimos en este caso a que supuestamente dichos accionantes son precandidatos inscritos en el Partido Reformista Social Cristiano. El documento que estos depositan deviene del secretario de Asuntos Electorales del Partido Reformista Social Cristiano, que firma dichas supuestas inscripciones y que dice que dichas personas están hábiles para poder participar en el torneo electoral interno del partido, sea el secretario de Asuntos Electorales, cuando hay alguien que es el secretario general, secretario de todas las comisiones, jefe de todas las comisiones, que firma y quien debe firmar cualquier tipo de certificación de esa naturaleza. Y no fue así, magistrado. Se quiere venir a este tribunal a confundir a este tribunal dando certificaciones sin calidades para hacer creer, para hacer entender que hay un derecho adquirido. Ese derecho adquirido, magistrado, no existe. Los abogados de los demandantes, de los impectantes, accionantes, piden dos cosas. Uno, que se le dé cumplimiento a las resoluciones del Congreso Joaquín Balaguer para establecer la elección de un candidato. Pero el Congreso Joaquín Balaguer, de conformidad con los estatutos, honorable magistrado, tiene un carácter consultivo. Y no me lo inventé yo, lo dice el artículo 30, párrafo 4, muy brevemente. Cada 2 años se constituirá en Congreso doctor Joaquín Balaguer, el directorio central ejecutivo, para evaluar el desempeño electoral del partido en la elección anterior.
de qué se trate y trazar las estrategias acordes a los resultados obtenidos. En ninguna forma ese Congreso puede ser superior a la Asamblea Nacional, cuando el mismo estatuto señala: la Asamblea Nacional es la suprema autoridad del partido. ¡Pum! A día de hoy no se ha determinado si va a haber o no una alianza o coalición. Por tanto, el supuesto alegato de violación del artículo 39, numeral 5, carece de fundamento, carece de apego a la legitimidad, toda vez que para amparar hay que decir y demostrar un derecho fundamental violado. Y al momento de, primero, establecerse el acuerdo del Congreso, un órgano superior decidió cambiarlo y revocarlo porque los precandidatos no se pusieron de acuerdo y solicitaron el aplazamiento. Luego, en esa asamblea donde se decidió eso, todos los candidatos o precandidatos tuvieron participación, estuvieron presentes, hablaron, se les dio turno y al final sus propuestas fueron rechazadas por una mayoría. Si eso no es respetar el derecho de participación, si eso no es darle el derecho a la libre expresión y a la participación política, pues entonces yo tengo que volver a la escuela. Ellos han tenido ese derecho, ellos lo han ejercido. Lamentablemente, la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional Extraordinaria, que, por cierto, es un órgano que requiere 2/3 partes de sus miembros, una matrícula calificada mayor que la Asamblea Ordinaria. Por tanto, en cuanto al fondo, carece de fundamento, carece de violación al derecho fundamental y por tanto la acción amparo tiene que ser rechazada. A que nosotros querramos responder sobre la base de nuestra experiencia, lo cual es bueno y que hay que reivindicar la famosa experiencia. Pero cuando estamos frente a procesos nuevos, la experiencia puede ser un problema. Y eso es lo que está pasando aquí. Queremos responder a partir de nuestra experiencia y la vieja práctica del derecho común, del derecho civil, a un fenómeno nuevo que tiene autonomía procesal. Y eso es lo que hace que se estén realizando pedimentos de inadmisibilidad, los cuales carecen de todo sentido a la luz del ordenamiento procesal que instituye la acción de amparo. Nosotros no estamos recurriendo a la decisión de un funcionario estatal. Aquí nosotros estamos accionando ante la decisión de un órgano de carácter público, pero no estatal, en tanto los partidos tienen esta connotación. Esta tiene contemplada tres casos de incompetencia. Y que sean tres, ustedes saben que nos está diciendo que no hay más. Y por eso recurren a la 834. No es la 834 la que vincula la materia. Es el 70 de la ley que rige los procedimientos constitucionales. Solo esos tres. Aunque siempre se ha dicho, el derecho común es supletorio. Sí, se suple cuando hay carencia, cuando no hay disposiciones expresas. Y lo que se está evitando precisamente es que una acción que por naturaleza es sencilla, informar, se puede apoderar hasta en voces de la secretaria. Mire, estoy aquí porque quiero una acción de amparo porque están desconociendo mi derecho. Y no tengo ni siquiera que decir el artículo tal, porque el ciudadano de a pie, como decimos, al que se le conculcan esos derechos, no tiene que conocer esa técnica legislativa, no tiene que conocer la ley. Y no necesita ni siquiera del abogado, puede expresarse directamente ante el juez. Todas esas formalidades propias del derecho civil, que por demás el mismo derecho civil está descartando. Hay procesos de reforma en ese mismo sentido, para hacer los procesos mucho más efectivos.
carecen de sentido. Son estas tres. Pero como iban señalando de esas tres el elemento del plazo, y lo han referido diciendo, es que el Congreso fue en marzo y se habla de 60 días. Es verdad que se habla de 60 días. ¿Y fue que se conculcaron los derechos en el momento en que el Congreso decidió aprobarlo? No, ahí no se conculcaron. Los derechos se están conculcando en el momento en que varios miembros del Partido Reformista deciden participar, se inscriben y reclaman la convocatoria y se niegan. Y el elemento de la negativa a convocar esa asamblea, los colegas conocen que es muy reciente. Entonces usted no me puede tomar el plazo como referencia al punto de partida, el momento del Congreso, sino la materialización incluso de asambleas y de reuniones posteriores en la cual dicen, deben poderes plenos para yo decidir qué vamos a hacer. En ese momento sí se le están conculcando los derechos fundamentales a esos ciudadanos, porque no se le está permitiendo, conforme establece, y no solo el 39, el 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a participar en los asuntos políticos de la nación. Que la razón fundamental de estas augustas cortes es darle respuesta constitucional, darle respuesta política, salvaguardar los derechos que cada uno de nosotros tenemos. Pero quiero hacer referencia, magistrado, a algunos aspectos que los honorables colegas han, digamos, pasado por alto, quizás no han reparado en ello. Magistrado, el directorio central ejecutivo reunido como Congreso Joaquín Balaguer, al que hemos hecho referencia ambas partes, dejó su sesión de trabajo abierta como directorio central ejecutivo. He visto en un par de ocasiones insinuaciones de que son cosas distintas, y no lo es. Son reuniones en unas ocasiones extraordinarias y en otras ordinarias. Puesta en vigencia el 26 de enero del año 2010. Todo eso es en base a lo que ellos han pronunciado de la ley orgánica que crea el Tribunal Constitucional y lo relacionado al Tribunal Superior Electoral. ¿Qué dice el artículo 6 de esta Constitución? Todas las personas, los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento, acto contrario a la Constitución. El candidato está depositada, pero no la retirada, porque depositaron tarde del día, a las 3:05 cerrando la secretaría. Por eso hablan de que no tienen calidad, y ahí están las certificaciones de todos los que se inscribieron. El movimiento del amparo, porque no hay reglamento todavía en el Tribunal Superior Electoral. La acción de amparo se interpondrá mediante escrito dirigido por el reclamante al juez apoderado. Lo dice previamente en un emplazamiento con 15 días. Es la misma ley que ustedes han hecho referencia. Un procedente, carecer de fundamento y de sustentación legal al tenor de lo que nosotros hemos puesto en la instancia introductiva, porque habla del artículo 39.5 y candidatos o precandidatos son hombres y mujeres, a todos se le ha conculcado el derecho. Y ratificamos en consecuencia las conclusiones presentadas de fondo al principio de nuestra intervención. Lo planteamos respecto al caso prefijado del artículo 107. Queremos validarlo en el sentido de que hay una máxima jurídica latina que establece nemo auditur turpitudinem nem protest, que significa que no se escucha a aquel que alega su propia torpeza. Los accionantes notificaron el artículo 71 al que hicimos mención, y en su segunda página, en el párrafo al que se hizo alusión, dicen: advirtiéndoles a mis requeridos que en el hipotético y remoto caso de que no te esperen a dar cumplimiento
a los requeridos en el plazo arriba señalado, serán causal de un amparo. La instancia depositada ante este tribunal en fecha 26 de enero del 2012 dicen: asunto, acción constitucional de amparo, especie, amparo de cumplimiento. ¿Nos lo inventamos nosotros? No, no nos lo inventamos nosotros. Ellos eligieron la vía del amparo que querían depositar en el tribunal y fue una especie de amparo. Y en el principio de inmutabilidad del proceso, en sus conclusiones formales, en su última página, en su artículo primero, que concluye que tengáis a bien acoger de modo satisfactorio la acción de amparo en contra de la misión y reticencia del partido y sus autoridades en darle cumplimiento. ¿Qué han hecho ellos en todo su escrito y en todo lo que han planteado en este tribunal? Hacer un amparo de cumplimiento. Ellos no han hecho el amparo simple de derecho común establecido por el artículo 72 y siguiente de la ley 137. Ellos han hecho un amparo especial que tiene sus requisitos. Y la Constitución ha establecido que la ley sancionará los puntos que deben ser respetados respecto al amparo. Y la ley ha establecido que para el amparo de cumplimiento hay un plazo previo antes de la acción, violentado por ello. Cedemos la palabra. Queremos ratificar a este honorable tribunal que la asamblea que ellos alegan se suspendió y a partir de ahí se le conculcó el derecho fue la convocada para el 1 de julio del año 2011. Por tanto, el plazo de los 60 días estaba ventajosamente vencido. Segundo, la asamblea extraordinaria del 29 de enero reciente revocó lo anterior y finalmente han querido colar los distinguidos abogados derechos adquiridos. Los derechos adquiridos no forman parte de derechos fundamentales. El dinero que se pagó, los valores, no hay posibilidad de demandar acción de amparo en función a derechos adquiridos, porque esos no forman parte de la descripción de derechos fundamentales. Ratificamos en todas sus partes nuestras conclusiones y solicitamos el plazo de ampliatorio y de contrapético. Secretaria. Respecto a los incidentes, el tribunal los acumula para ser decididos conjuntamente con el fondo y por disposiciones distintas. Pero primero se cierran los debates ya del presente caso. El tribunal se reserva el fallo de la presente demanda para una próxima audiencia. Se le otorga un plazo recíproco a las partes para el depósito de sus escritos ampliatorios de las motivaciones de sus conclusiones, y ese plazo se vence en el día de mañana, jueves, que estaremos a 9 del mes de febrero, a las 4 de la tarde. Plazo recíproco para que depositen por la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, que está fungiendo como Secretaría Provisional del Tribunal Superior Electoral, sus escritos ampliatorios de las motivaciones de sus conclusiones. CPN y la Comisión Ejecutiva C, en lo relativo al otorgamiento de poderes a favor del ingeniero Carlos Alfredo Morales Troncoso para la concertación y alianza con otra fuerza mayoritaria del sistema político dominicano, celebrada en fecha 15 de enero del año 2002. Demandantes: Eddie Alcántara. Que le dirige la palabra el licenciado Eusebio Peña Mengó, conjuntamente con los doctores de Alcántara Castillo, Carlos Alberto Ramírez Caraballo,
Natanael Santana, Alfonso Fermín Lacase, Rafael Rosó Merán, Porfirio Sandoval y José Gabriel Ortegas, en representación de los demandantes. Calidades. La acción en nulidad se contrae a que quieren que sea declarada nula una reunión de la Comisión Política Nacional del Partido Reformista celebrada el día 15 de febrero del presente año. Sucede que en fecha 29 de febrero se reunió como Asamblea Nacional Extraordinaria el Partido Reformista Social Cristiano y tomó la decisión de otorgar poderes a Carlos Morales Troncoso para que promoviera alianzas en favor del Partido Reformista, ratificando una decisión que previamente había sido concertada en la Comisión Política Nacional. ¿Qué sucede? Siendo en virtud del artículo 19 del Estatuto del Partido Reformista, la Asamblea Nacional Extraordinaria, la máxima autoridad del partido, inapelable, hay un órgano superior y posterior que ha ratificado y mantenido esa decisión. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el tribunal decidiese anular esa decisión, la misma decisión quedaría mantenida por una decisión ya tomada por un órgano superior que es la Asamblea Nacional Extraordinaria. Dicen ellos, del carácter vinculante, obligatoriedad, pesa sobre la organización en función a el Congreso Joaquín Balaguer, celebrado el pasado año 2010 o 2011. Fijaos bien, magistrado, lo explicamos en la ocasión anterior, por eso no voy a volver a leer los artículos, sino voy a mencionar el artículo 30, si mal no recuerdo, que es el que habla en su párrafo 4 de el Congreso celebrado por el Directorio Central Ejecutivo, es un órgano consultivo. Y este derecho puede celebrarse aún después de inscritas las candidaturas a cargos electivos de conformidad, como lo dice la ley. Cuando nos tocó ser de lo que adecuamos estos estatutos, estuvimos claramente convencidos de que los accionantes en algún proceso judicial avalado en estos estatutos, cuando no tuviera la razón, podría acudir a métodos sorpresivos, como el caso de la especie. En las documentaciones primarias que depositamos conjuntamente con la demanda, depositamos un estatuto originario, no fotocopia. La fotocopia, hay tanto temor de que puedan hasta alterarla. Han repetido en el proceso anterior y en este, es la autoridad suprema del partido. Señor, no es verdad. El artículo 19 del estatuto dice que es la Asamblea Nacional la máxima autoridad del partido, que la compone el Directorio Central Ejecutivo, la Asamblea Nacional. Señores, que la Asamblea Nacional son dos: ordinaria, con más atribuciones que la extraordinaria, y la extraordinaria, y cada una tiene sus funciones limitantes aquí. Por ejemplo, el incidente que plantean ellos, bueno, pero ya se celebró la asamblea, ya carece de objeto. Nosotros depositamos aquí el 26 la instancia en nulidad de la reunión que produjo la convocatoria de esa asamblea, y en buen derecho lo que procedía una vez notificada la Junta y al partido era posponer o sobreseer hasta que este honorable tribunal tomase una decisión. ¿Por qué alegan? ¿Protegido por qué? ¿Por quién? Por lo divino. Yo siempre he sabido que lo divino no protege la cosa mal hecha. ¿Qué dice el artículo 22? Son dos las asambleas.
nacional, una ordinaria, y hubo que completar la matrícula del quórum. Pero nos han dado un plazo para un escrito justificativo y lo vamos a presentar ahí. Con relación a si es vinculante o no. Señores, el artículo 30 del estatuto, en el párrafo 4, dice: el directorio central ejecutivo, dígase honorable magistrado, lo mismo que compone la ordinaria y la extraordinaria, que es una sola asamblea, y uno no puede inmiscuirse en la institución de la otra. Se reunirá ordinariamente el 1 de septiembre de cada año o el domingo próximo, cada 2 años se constituirá el Congreso Joaquín Balaguer para evaluar el desempeño electoral del partido en las elecciones generales. ¿De qué se trata? Y trazar trazar. Yo voté para que la estrategia fuera el solo, como vicepresidente titular del partido. Yo voté. Yo soy de los que sustituye al presidente si renuncia, porque tenemos la misma calidad los 7 vicepresidentes. Entonces usted me está diciendo a mí que yo no voté para eso, que no tiene fuerza deliberativa, pero se vinculó para concluir magistrado también. En esa resolución que depositamos ahí, la 1, la 2, la 3, también ahí está la decisión y la fecha nunca fue diferida. ¿Qué hicieron ellos? Le pasaron por encima la posible decisión de este tribunal y convocaron para el día 29. Ellos están protegidos. Estamos convencidos. Además no va a ganar nadie del tribunal. Convocaron para el 29 en vez de aplazar. Y ahora están anunciando la convocatoria de la alianza para el 19. Y este tribunal no se ha pronunciado, señores. Por lo menos hay que respetar este honorable tribunal. Respetémoslo. Esperemos que decida a favor o en contra. De por Dios. Ratificamos nuestra conclusión y con relación a la incidental que se rechaza por procedente mal fundada y carente de toda sustancia legal y lógica. Magistrado. Doctor, usted tiene un plazo prudente, ¿verdad? Sí, de 2 días. Muy bien. Magistrado, de manera brevísima. Muy bien. Fijaos bien, honorable magistrado, para postular ante este dignísimo tribunal debemos actuar de manera propia, no impropia. El estatuto, nosotros hemos hecho uso de él de manera prudente y meridiana. Cuando los letrados hacen uso del Congreso Joaquín Balaguer, no existe dentro de este estatuto el Congreso Joaquín Balaguer como órgano ni como organismo. Los órganos del partido tienen un carácter primigenio, son los hacedores de resoluciones, los órganos, diferentes asambleas, desde una asamblea pequeña que se puede celebrar en Pedernales, en un campito en Río Limpio, allá en Elías Piña, está la máxima autoridad del partido, lo es la Asamblea Nacional, en la modalidad de Asamblea Extraordinaria y o Convención Extraordinaria. El estatuto le fija única y exclusivamente una atribución a la Asamblea Ordinaria, que son la elección de las autoridades, pero por un mandato de la Asamblea Extraordinaria. Entonces, fijaos bien que actuar de manera impropia, hacer uso de manera impropia del estatuto, cuando vemos que los organismos del partido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los organismos del partido trazan de líneas generales y con carácter resolutivo y con carácter obligatorio y de fuerza de ley lo que tienen que hacer los órganos. Los órganos del partido tienen que ejecutar. Ellos desean en la demanda, en nulidad, atacar una decisión de un órgano que se declare nula, de 2 órganos del partido que son la Comisión Ejecutiva y la Comisión Política. Pero quieren traer por los moños la decisión que tomó un Congreso que no tiene ningún carácter vinculante, ni sus decisiones son oponibles a la entidad denominada Partido Reformista Social Cristiano.
nosotros hemos hecho uso del estatuto de manera clara y meridiana. Las mociones, señor magistrado, las mociones son recomendaciones, son propuestas. Las resoluciones tienen fuerza de ley. Nosotros, 200 asambleístas, encabezados por quien os dirige la palabra, presentamos una moción ante la Asamblea Nacional Extraordinaria. ¿Cuál fue el petitorio de esa moción a la Asamblea Nacional Extraordinaria? Fijaos bien, señor magistrado. Único, que esta Asamblea Nacional Extraordinaria, obrando por su propio imperio y autoridad, proceda a dejar sin efecto cualesquiera otras disposiciones que contravengan a las resoluciones aprobadas por esta magna Asamblea dentro del ámbito de su atribución. 200 asambleístas firmamos, magistrado. Traje la primera página, pero está depositado en la Junta Central Electoral y por Secretaría de la Asamblea Nacional Extraordinaria. Esa propuesta de que se deje sin efecto cualquier decisión que contravenga lo que resolute la Asamblea Nacional Extraordinaria, se dejó sin efecto en la Asamblea Nacional Extraordinaria. Esa decisión se convirtió en una resolución que es oponible al Partido Reformista Social Cristiano, a todos los órganos del Partido Reformista Social Cristiano y a todos sus miembros. Nosotros tenemos una disciplina establecida en el artículo 11 en sus diferentes literales, por lo que estamos haciendo uso de manera propia del estatuto, y ese estatuto en ningún momento vamos a abusar de él a los fines de lograr confundir este tribunal. Le cedemos la palabra al colega. Muy breve. Perdón. Mire, yo creo que vamos a... Extremadamente breve, magistrado. No, perdón, doctor. Quisiéramos ceder toda la palabra y todo el tiempo, pero usted va a tener un plazo porque lo van a pedir. Sí, por eso, y vamos a ratificar, y es una cosita muy breve ya. ¿Usted va a ratificar? En principio, sí. En principio, con el incidente una línea, nada más. Ustedes han sido en un momento dado excelentes litigantes del derecho, y cuando se produce, por ejemplo, un llamado a una venta para un jueves, y ustedes tienen un recibimiento para la suspensión de la venta un viernes, después que se produce la venta, ya no tiene objeto de referimiento. Ellos llamaron la suspensión y depositaron una instancia, pero la instancia ustedes y todos sabemos que no es suspensiva. En ese aspecto, el hecho de ellos solicitarla no significa que tenía este tribunal que suspenderla, sino conocerla como se hizo. En ese aspecto nosotros planteamos la inadmisibilidad por falta de objeto. En este sentido nosotros ratificamos las conclusiones. Pedimos a la vez que no se han depositado, no se han admitido ningún documento presentado posteriormente ya a los ya debatidos, y que se nos conceda un plazo entonces de 2 días para escrito justificativo de nuestras motivaciones conclusivas. Muchísimas gracias. Secretaria, tome nota. El tribunal declara cerrados los debates. Acumula el incidente planteado por la parte demandada para ser decidido. Pasamos entonces al expediente marcado como en error con el número 2.3. Secretaria. Expediente número 3. Unidad del acta de la 12ª Convención Nacional Extraordinaria celebrada en fecha 7 de abril del año 2011 y de la resolución número 01/2011